El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231 33 203. Celular 00-593 984 64 24 42. Evenu Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Sean bienvenidos a este nuevo noticiero que se desarrolla acá, con noticias de Israel, desde Israel y en español. No se lo pierdan porque el programa de hoy es importantísimo. Por favor, no se separen de nosotros. Muchas gracias. Voy rápidamente al acontecer informativo de hoy, 6 de mayo del año 2024, un día muy diferente, muy especial para el Estado de Israel y para el pueblo judío en su conjunto. Se recuerda una vez más este año, ¿verdad? Un día importante, el día del Holocausto, Yom HaShoah, el día de la calamidad, del desastre, como lo anuncié en el programa de ayer, en memoria de los 6 millones de judíos que fueron masacrados en los campos de concentración en la época de Adolfo Hitler en Europa. Una verdadera masacre, donde nuestros ancianos, nuestros abuelos, ¿verdad?, perecieron en gran medida y muchos otros sí alcanzaron a sobrevivir por la bondad de Dios. Lo cierto es que justamente hoy, por esas cosas de Dios, no coincidencias, sino diosidencias, por esas diosidencias de la vida que te demuestran que Dios en su agenda divina tiene todo fríamente calculado, y en esta fecha en la cual estamos recordando el sufrimiento de nuestros ancestros en Europa, hoy, justamente hoy, el Estado de Israel tiene que defenderse de ese mismo enemigo demoníaco llamado Amalek, ese espíritu que por generaciones buscó destruir al pueblo judío, y hoy Israel empezó su acción de defensa directa contra el Hamás cara a cara en la Franja de Gaza. Es una fecha muy significativa, justamente hoy, lo repito una vez más. Actos y ceremonias a lo largo de este día en oficinas públicas y privadas, escuelas y todo, marcaron el homenaje del pueblo judío a todos aquellos que dieron sus vidas, que perecieron en Europa por el hecho de ser judíos. Fueron perseguidos y asesinados en esos campos, en esas fábricas de la muerte que Adolfo Hitler mandó a edificar en Europa. Faltan pocos minutos para que suenen las sirenas en todo el país, en un momento de homenaje a la memoria de 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto, la Shoah, en los días de la Segunda Guerra Mundial. Pero es costumbre cuando suenan las sirenas que todo el tráfico se detiene, todas las personas quedan de pie en el lugar donde se encuentran, en homenaje, lo repito, en recordación a todos los caídos durante la Segunda Guerra Mundial.
Como lo he mencionado en algunos programas anteriores, 37 personas de mi familia fallecieron, de la familia de mi abuelo, que fueron deportados desde Hungría y Eslovaquia a los campos de exterminio, de la familia Diamant Grunfeld, en memoria de mi familia también, para nuestros hermanos que han fallecido de la peor manera, asesinados por ser judíos, indefensos. No tenían dónde ni cómo defenderse. Hoy el Estado de Israel es un Estado pujante, con 9,5 millones de habitantes, y un pueblo judío que no llega todavía a los 16 millones de habitantes. Habían más judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, casi 17 millones, de los que existen hoy. El Holocausto nos diezmó como pueblo, pero hoy levantamos la voz. Levantamos la voz y tenemos un ejército para defendernos de nuestros enemigos. Les decía, hoy tenemos un ejército, tenemos cómo defendernos del ataque de nuestros enemigos. Han cambiado de nombre, no son nazis, son yihadistas, pero tienen el mismo espíritu, el espíritu de destruir, de arrasar, de intentar exterminarnos como pueblo. Pero vamos a hacerle frente a cualquiera que ose levantarse otra vez contra nosotros. Lo que ha pasado el 7 de octubre es un accidente del destino, es una fatalidad de la historia, que no se va a volver a repetir nunca más para el pueblo de Israel. Lo que ha sucedido en aquel día es algo terrible, lúgubre, una mancha de nuestra historia desde la creación del Estado de Israel en 1948. Pero hoy estamos enfrentados a ese mismo espíritu, a ese espíritu de Amalek, que se ha despertado con furia, como en cada generación, para tratar de hacernos desaparecer como pueblo, pero estamos preparados para luchar. De hecho, estamos batallando ayer con más fuerza ya contra Hezbollah en el Líbano y Siria. Nos han lanzado más de 85 cohetes. Hoy en la mañana, muy temprano, otra vez Hezbollah disparó contra Israel. De Hamas ni qué decir. La guerra continúa contra ellos. Han sido lanzados cohetes desde Irak. Estamos viviendo momentos complicados desde muchos frentes. Y así pareciera inevitable la situación acá en Israel. Consideramos y entendemos que vamos a poder hacer frente a lo que venga. Ayer el primer ministro Netanyahu lo dijo en el acto principal de homenaje a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, que nos esperan días fatídicos, que nos esperan días complicados. Vienen momentos difíciles, estaremos solos, dijo él. Como en los días del Holocausto, nadie salió a defendernos. Hoy el mundo nos dio la espalda. Las Naciones Unidas, el gobierno norteamericano, que aparentemente, lo repito otra vez, lo dije en el programa de anoche, ha tomado la determinación de no entregarnos más armamento para podernos defender. Otra vez la historia se repite, el mundo nos da la espalda, pero Israel va a actuar en consecuencia. Con lo que haya nos defenderemos. Lucharemos con nuestras vidas por defender este pedazo de tierra, el cual hemos heredado desde nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac y nuestro padre Jacob. Quiero agradecerles de todo corazón por estos minutos, por haberme acompañado en estos minutos en los cuales estoy haciendo este video. Quiero agradecerles infinitamente a ustedes por su tiempo. Muchas gracias por su amor, por su aprecio, por su solidaridad con el Estado de Israel y con el pueblo judío. De verdad que Dios los bendiga. Quiero justamente hoy, en este momento, también hablar acerca de lo que ha acontecido en este día, porque la información es importante y amplia.
En horas de la mañana, precisamente, el gobierno se reunió. Los diputados entraron en sesión y fueron a votación, porque como les comenté en el programa anterior, en el comité de guerra hubo muchas discrepancias y muchas peleas entre ellos y no se pusieron de acuerdo entre si lanzar o no una operación terrestre, una invasión militar a Rafah en la Franja de Gaza. Pero los diputados, habiendo votado por unanimidad, hoy por unanimidad, lo repito, unanimidad, esto es importantísimo, dejando de lado sus diferencias, sus posiciones ideológicas, filosóficas, inclusive religiosas, los diputados votaron por unanimidad a favor de una maniobra terrestre inmediata en Rafah. Y esto es importante porque, como Hezbollah advirtió, en el momento en que Israel ponga un pie en Rafah, nosotros también atacaremos en solidaridad con el Hamas para tratar de frenar o evitar la embestida israelí contra el grupo terrorista Hamas atrincherado con 5 batallones en ese sector de la Franja de Gaza. Hasta el momento, Hezbollah ha lanzado muchos cohetes. Todo el día de hoy ha lanzado como 70 cohetes desde el Líbano contra la zona norte de Israel. Las alarmas han sonado sin parar, al menos en horas de la mañana y en la tarde también, tratando de evitar que Israel ingrese a Rafah. Pero no nos confiamos. En estas horas podría desatarse una verdadera guerra abierta con Hezbollah si es que éste decide atacar abiertamente a Israel, porque hasta donde yo sé y tengo información, Irán habría emitido hoy una orden en horas de la tarde a Hezbollah para que ataque de inmediato a Israel con toda su artillería. La situación está fuera del control humano, pero está en el control de Dios. Es un momento tenso, difícil, pero necesario, como lo hemos venido diciendo. Después de tanta deliberación, de tanta interferencia, diría yo, por parte de Estados Unidos, la ONU, la comunidad internacional, en fin, para tratar de hacer llegar un acuerdo a las partes, el Hamas con Israel, y conseguir la liberación de los rehenes y un alto al fuego definitivo, todo fracasó. En buena hora, porque consideramos desde aquí que es un momento importante para la historia de Israel, tratar en lo posible de liberar a los secuestrados, pero también de quitarnos de encima esa carga que nos ha agobiado por tantos años, la del Hamas en la Franja de Gaza y la de Hezbollah en el norte, en Líbano y Siria. A lo largo de este día se han producido evacuaciones, ¿verdad?, de ciudadanos refugiados en Rafah hacia la parte central de la Franja de Gaza. Como ustedes pueden ver en este video, 100.000 personas fueron evacuadas en solo 3 horas. Fueron movilizadas rápidamente por el Estado de Israel y llevadas a buen resguardo antes de ingresar a Rafah. Era tal el nerviosismo en la comunidad internacional ante lo que estaba a punto de acontecer que el desesperado presidente Joe Biden, que ya no sabe qué hacer en su desesperación, porque sabe que al permitir o no evitar, mejor dicho, que Israel ataque al Hamas en la Franja de Gaza, prácticamente se ha granjeado el odio de millones de musulmanes que viven en Estados Unidos y que al ver que él fue incapaz de detener el accionar de Israel en Gaza, prácticamente le darán la espalda en las votaciones para presidente de la República, entiendo, de aquí a 2 meses. Con esta acción, el mundo musulmán en Estados Unidos prácticamente habrá condenado a la derrota electoral a Biden y prácticamente le entrega la victoria en bandeja de plata a Donald Trump. Y eso que los musulmanes, le puedo garantizar, no votarán ni por Joe Biden ni por Donald Trump. A Joe Biden lo rechazarán por no haber evitado que Israel ingrese en Rafah. Y a Donald Trump, de hecho, ya lo rechazan por su posición abiertamente pro-israelí, independientemente de las discrepancias que tenga con Benjamin Netanyahu. Y eso que en estos días Donald Trump ha afirmado un golpe mortal para los musulmanes, que él no acepta, no ve con buenos ojos la instauración de un Estado palestino, mucho menos por la fuerza. Donald Trump dijo claramente en estos días en la revista Time, entre otras cosas, que él hasta hace tiempo atrás consideraba como una posibilidad la creación del Estado palestino, pero hoy lo considera completamente inviable a partir de lo acontecido el 7 de octubre,
porque él considera que el odio que existe contra Israel en la Franja de Gaza y en el pueblo palestino ha alcanzado ribetes insospechados para él y que constituiría una verdadera amenaza para la existencia de Israel y un premio para el terrorismo crear un Estado palestino que colinde con nosotros. Sería prácticamente tener un enemigo en contra a la puerta de nuestra casa, por no decirlo metido ya en la sala. Lo cierto es que Hamás hoy también se dio, ¿verdad?, a la tarea de tratar de evitar la incursión, y de eso voy a hablar enseguida, pero quiero terminar con esto de Joe Biden. En una conversación telefónica, Joe Biden al primer ministro Benjamín Netanyahu le dijo que por favor no ingrese a Rafah, prácticamente le suplicó. Y es más, le hizo, aparte de la petición, una exigencia. Le dijo que reabra inmediatamente el cruce fronterizo de Kerem Shalom. Kerem Shalom es uno de los cruces fronterizos por donde ingresan los camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Por cierto, no fue cerrado por Israel, fue cerrado por la acción que tomó ayer Hamás, que le costó la vida a 5 soldados de Israel ya. Porque Hamás, como yo lo mostré en el noticiero ayer, atacó, lanzó cohetes desde Rafah y cayeron sobre los soldados que estaban custodiando el ingreso de la ayuda humanitaria. Ese crimen cometió ayer Hamás. Y no le bastó con eso, sino que destruyó el cruce fronterizo y se tuvo que cerrar ante la imposibilidad de los soldados de controlar el ingreso de camiones, teniendo a sus camaradas heridos, siendo trasladados y evacuados en helicópteros inmediatamente a los hospitales de Israel en un gravísimo estado que, repito, le costó la vida a 5 de ellos. Lo cierto es que Biden le exige a Netanyahu que reabra el cruce fronterizo. Definitivamente este presidente necesita un tratamiento mental, necesita asistencia para la edad avanzada que él tiene, porque se ve que ya no razona con coherencia. ¿Por qué le reclama a Israel el control del cruce fronterizo cuando fue Hamás el que lo destruyó? Y es más, hoy Hamás volvió a atacar otra vez el cruce fronterizo por segunda oportunidad. ¿Con qué fin? Para evitar que ingrese la ayuda humanitaria, para luego tener excusas y decir ante el mundo: no tenemos comida, no llega la comida. Atacar a Israel, tirar la piedra y luego acusar. Lo cierto, claro, como sabe que la prensa internacional siempre está de su lado, ¿qué ha pasado hoy? Que Netanyahu le dijo claramente a Biden: ok, yo reabro el cruce fronterizo, pero lo van a volver a atacar. Pero Biden exige y exige. Yo no sé hasta este día, hasta este momento, cómo es que Benjamín Netanyahu tiene tanta sablanut, tanta paciencia para con este señor que gobierna la Casa Blanca, que no es digno de llamarse presidente. Después de todo lo que ha aprendido en estos meses él tratando con Biden, yo creo que ha descubierto una nueva vocación el primer ministro de Israel. Considero que ahora ya está muy bien capacitado en la práctica, sin necesidad de teoría, para poder ser cuidador de ancianos con demencia senil. Creo que Netanyahu acaba de descubrir una nueva vocación. Completamente. Yo no sé cómo puede aguantar un personaje como este que gobierna el país más poderoso del mundo. Qué terrible. En fin. Quiero también en este momento hacer una aclaración. A lo largo de este día corrieron rumores de un tema y de otro con los líderes del Hamás. ¿A qué me refiero con esto? Hamás a las 3 de la tarde de hoy, hora de Israel, le dijo al mundo con soberbia y altivez que lo caracteriza a este grupo terrorista, que ya no había opción a diálogo con Israel, que ya no querían dialogar con Israel, que no había nada que conversar, que ayer desalojaron El Cairo, Egipto, y se fueron a Qatar, porque no hay nada que hablar con Israel. Y por detrás de él viajó, lo dije ayer y lo repito hoy, el líder de la CIA. Detrás de los líderes del Hamás, ya me imagino, a suplicarles y a rogarles que por favor lleguen a un acuerdo con Israel. Lo cierto es que, como toda mujer coqueta que es galanteada por alguien, se le crecen los humos, la vanidad y la soberbia, así el Hamás reaccionó también con los líderes de la CIA, hasta que vieron
y se enteraron que los tanques de Israel estaban encendiendo los motores, calentando los motores, y se enteraron por las redes sociales, yo me imagino dentro de los túneles, que miles de palestinos estaban siendo evacuados hacia el centro de la Franja de Gaza, y entendieron los terroristas del Hamas que Israel estaba hablando en serio y que ya en los hechos había comenzado una operación abierta dentro de la Franja de Gaza ya para entrar por tierra. Ante esta emergencia que se les presentó a estos terroristas criminales del Hamas, ese momento salieron a la luz pública y los que no querían dialogar salieron pidiendo y ofreciendo diálogo. Sacaron un comunicado que decía lo siguiente: informamos a los mediadores de Qatar y de Egipto de nuestro deseo de llegar a un acuerdo con la propuesta de alto al fuego por 6 semanas. Con esto quisieron confundir a todos acá en Israel. Nosotros dijimos otra vez, ojalá que Netanyahu no ceda. Tal llegó la situación que Ismail Haniyeh, uno de los terroristas más violentos del mundo, más sanguinarios de este planeta, líder del Hamas, emite un comunicado y dice: hablé con el primer ministro de Qatar y con el jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, así se llama, Abbas Kamel, y le informé sobre la aceptación de Hamas para llegar a un acuerdo con un alto al fuego. En ese momento, los rumores empezaron a correr en las redes sociales y el desconcierto generalizado provocó, en cierto modo, furia, rabia en Israel de que Netanyahu y el gobierno, bajo presión de Biden, decidan detener la invasión a Rafah. Felizmente no ha sido así hasta el momento. Y digo bien hasta el momento porque después le explicaré algo que me preocupa. Inmediatamente nos pusimos a investigar de qué acuerdo estaba hablando Hamas por 6 semanas, de cuál de los muchos acuerdos que se quisieron firmar y se propusieron y al final no se concretaron es que estaba refiriéndose el Hamas. Y concluimos, uno, que se trataba de una oferta que se le hizo al Hamas anteriormente, una vieja oferta, una vieja propuesta que planteó Egipto en principio y que Israel no aceptó. Fue una idea que Egipto había planteado de un alto al fuego por 6 semanas. Israel no lo aceptó porque no incluía la liberación de los rehenes. Decía, pasen 6 semanas y luego vemos si soltamos a los rehenes. Esa oferta Israel no la iba a aceptar y no la aceptó. Esa misma oferta sacó debajo de los papeles el Hamas y la mostró. Y dijo, ¿es esto lo que queremos? Ante ello, voy al segundo punto. Mis contactos en inteligencia de Israel me avisaron que los altos funcionarios de Israel, al anoticiarse de esto, rápidamente salieron a aclarar internamente, esto bien lo digo, internamente, en los altos estamentos de la inteligencia y del gobierno israelí, que no se debiera tomar en serio esta propuesta o respuesta, mejor dicho, que el Hamas estaba emitiendo. Porque, lo repito una vez más, era algo que ya se había discutido anteriormente y que había sido desechado por el Estado de Israel por ser una propuesta inaceptable para nosotros como Estado. Es más, ellos lo dijeron en los pasillos y corredores de los servicios de inteligencia de Israel hoy en Tel Aviv y Jerusalén, que esta respuesta del Hamas carecía de total seriedad, pues entre otras cosas, lo repito, no tocaba en ningún momento la liberación de los rehenes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De fútbol. Por ende, quedó descartada esta salida que tuvo el Hamas en horas de la tarde para confundir, y ahorita voy a entrar en ese terreno. ¿Por qué Hamas hizo eso? Y aquí voy. La razón por la cual Hamas intempestivamente salió con esta respuesta a una propuesta anterior hecha por Egipto fue por una sola razón. Escúcheme bien, tender una trampa mediática a Israel para así confundir al país y hacer que Israel diga, a ver,
de qué está hablando el Hamas. A ver, capaz de que tiene algo de inteligencia y lógica lo que está diciendo. Escuchémoslo. Y así desviar la atención del gobierno de Israel a la maniobra terrestre en Rafah y por ende conseguir evitar el ingreso de las tropas en Rafah. Fue una táctica de distracción, de dilación que el Hamas lanzó contra Israel con un truco viejo, tratar de ganar tiempo. Esto fue un engaño del Hamas en el cual Israel no cayó. No cayó. No por algo Israel, pese a la gran falla y vergonzosa falla, que fue una mancha y será una mancha en la historia de Israel para siempre, lo que pasó el 7 de octubre, a todo nivel político, militar, inteligencia y de todo. No podemos negar que el Servicio de Inteligencia y Espionaje de Israel tiene bien meritorios logros ganados. Y el Hamas no es más inteligente que nuestra gente. Eso tiene que quedar claro. No caímos en la trampa del Hamas. Porque lo que buscaban con esta actitud estratégica el Hamas era tratar de dejar a Israel como el culpable del problema. En pocas palabras, presentarnos ante Al Jazeera, ante Hispan TV, canales de televisión al servicio de los terroristas, que estos después venden la información o transmiten la información a todos los demás medios de comunicación del mundo, que vomitan veneno contra Israel, para dejarnos a los israelíes como los culpables, como si fuéramos nosotros quienes estamos en contra de las negociaciones para salvar a nuestra propia gente, dejarnos como los culpables de rechazar acuerdos posibles para evitar la guerra y así tener una excusa para victimizarse ante el mundo como siempre lo han hecho. Ellos buscaron una excusa que justifique sus acciones y al mismo tiempo inculpe a Israel en esta trampa mugrosa que quiso tender el Hamas a Israel, en la cual felizmente no caímos. Cuarto, me parece demasiado sospechoso que el Hamas pelee, como decimos en Sudamérica, gato panza arriba, por tratar de impedir el ingreso a Rafah. Algo está escondiendo Hamas, lo dije ayer, y quién sabe el mismo gobierno americano. Aquí hay algo raro, aquí hay otra vez gato encerrado. Algo oculta Hamas a toda costa en Rafah. Y no es armamento, no es a los rehenes. Hay algo que Hamas tiene y que no puede ocultar y no tiene dónde trasladar para esconder. Algo quiere evitar Hamas, que va más allá de la lógica, de lo que podamos imaginar. Porque de lo contrario, no se justifica que el Hamas no solo esté atrincherado ahí, sino que haga todo por evitar que se ingrese a ese lugar. Esto trae algo raro. Y lo dije ayer, cuanto más nos digan que no entremos, es porque más tenemos que entrar. Porque algo vamos a descubrir que cambiará de fondo el entendimiento de lo que aconteció el 7 de octubre en adelante. Por ello, yo personalmente le pido, por favor, si no está de acuerdo con mi opinión, la respete, sencillamente. Pero yo se la comparto. Concluyo en mi análisis que es cuanto más presión militar tenemos que meter contra ellos. Y les haremos aceptar lo que se nos venga en gana. Jamás está aterrado. Y le voy a ir diciendo algo desde ya. El Hamas esperó, y lo dije hace un momento, lo repito hoy, en este momento, jamás esperó solamente un bombardeo aéreo hoy. No se imaginó que los tanques entrarían hoy en la cantidad en la que están entrando a Rafah. Es una cosa que ellos no se imaginaron. Y enseguida hablaré de eso, de aquí a unos minutos. Y para que quede claro,
la Casa Blanca tuvo que pronunciarse ante esto, porque fue noticia mundial. Prácticamente el Hamás estaba pidiendo auxilio al mundo, por favor, no ataquen, tenemos respuesta, solución. Entonces todo el mundo salió a ver qué dice el niño Hamás, a ver qué quiere el niño Hamás. Entonces la Casa Blanca, al darse cuenta de la treta, al darse cuenta de la tranza que estaba armando el Hamás, de la trampa para enredar y confundir, la Casa Blanca, que es parte de las negociaciones, tuvo que salir a aclarar. Y dice textualmente en un comunicado la Casa Blanca, el acuerdo del cual Hamás está hablando y acaba de publicar, no es el acuerdo, dice, que se acordó con Israel y la Casa Blanca. En pocas palabras, ustedes de qué estarán hablando, pero no es lo que hemos hablado. Que quede claro, en pocas palabras, dijo la Casa Blanca, esto es un engaño del Hamás. Así literalmente. Y en honor a la verdad, eso es. El Hamás está en pánico, está aterrado. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Todavía no empezó el ataque y ya quieren ver qué hacer. Algo esconden, algo ocultan. Por eso, con más razón, tenemos que entrar porque Dios va a sacar a luz la verdad. Muchas cosas nos vamos a enterar y saldrán a luz que nos vamos a quedar boquiabiertos probablemente. Y que van a salpicar a gente muy poderosa en el mundo. Quizás eso sea lo que quieren evitar. Bien, ante esto que el Hamás generó, confundiendo, tratando de enredar a Israel, el gabinete de guerra de Israel, haciendo caso a la votación unánime de los diputados de horas de la mañana, tuvo que ejecutar lo que se le ordenó por votación unánime y sacó un comunicado en respuesta al Hamás, que dice textualmente, luz verde a la operación en Rafah. No hay más. No hay nada más que añadir. Esa fue la respuesta que se le dio al Hamás. Luz verde para entrar en Rafah. Y esto va para el Hamás. No te quieras pasar de listo, amiguito. No te quieras pasar de listo. Esta es tu respuesta. Toma tu tomate. Esa es tu respuesta. Quiero informarles a su vez que a lo largo de este día, solo en la parte del día, porque en la noche, eso ahorita le contaré, Israel atacó 50 objetivos específicos del Hamás en la zona de Rafah. Atacó por aire. Tienen que entender que siempre los ataques en una guerra comienzan siendo aéreos, para preparar el terreno al ingreso de los tanques. 50 objetivos fueron atacados y murió un comandante de la Yihad Islámica, otro grupo terrorista que está pertrechado en esa región de Gaza. Se han realizado muchos ataques selectivos también en la zona de Khan Yunis contra líderes terroristas y células del Hamás. Pero eso no es todo. El Líbano atacó a Israel desde ayer de una manera más fuerte, más intensa, porque hasta donde yo sé, y lo repito, Irán ya le dio la orden, también la luz verde al Hezbollah, para que ataquen a Israel. Esto es importante. Eso es lo que está ocurriendo. Apenas comenzó el ataque de Israel en el anochecer, la Casa Blanca otra vez saltó. Estados Unidos está desesperado ante lo que está sucediendo. Para ellos esto es perder las elecciones, lo repito una vez más. Esto es gravísimo. Para lo que tengo que mencionarles, escuchen bien. El primer ministro de Qatar y el jefe de la CIA habrían redactado una nueva fórmula para un acuerdo y jamás estaría a punto de aceptarlo. Otra vez tratan de hacer retroceder a Israel estando ya dentro.
quieren con esta artimaña, propuesta, o llámelo como quiera, detener a Israel en una operación que ya empezó. Y lo que les voy a decir en este momento es muy delicado, muy delicado. Por favor, escuchen bien, porque esto sería muy grave si se confirma. Muy grave si se confirma. Aparentemente, Estados Unidos contactó directamente a Irán por medio de su amiguito Turquía. Sí, señor, así como me oye. Estados Unidos habría contactado al gobierno iraní por medio de Turquía. Esto ya pasó hace semanas atrás en el conflicto directo que tuvimos con los iraníes, que Estados Unidos habló con las dos partes, utilizó a Turquía como mediador y se comunicó. Bueno, le habría pedido Estados Unidos al gobierno turco que medie ante Irán para que Irán presione al Hamas mientras ellos quieren aumentar la presión contra Israel, Estados Unidos contra Israel. En pocas palabras, hoy nos damos cuenta que Biden e Irán están del mismo bando. Son del mismo equipo. ¿Puedes creer? Sí. Parece increíble, ¿cierto? Pero para que vean. En política, todo puede pasar. 2 más 2 puede ser 20. Así de simple. Biden contactando a los ayatolás casi para pedirles ayuda por medio de Turquía. Y hallamos que están del mismo lado, del mismo equipo. Estados Unidos, Qatar y Hamas. Irán, Turquía. ¡Qué bárbaro! Increíble lo que les estoy diciendo, mis amigos. Si esto se confirma, sería terrible. Terrible. Pero ya nada sorprende del viejito Biden. No es él, es Obama. Es el Clinton. Todo hacen ellos. Bien. Ante esto, de una nueva propuesta, la oficina del primer ministro se pronunció. Y esto es lo más preocupante. El gabinete de guerra decidió por unanimidad que Israel continúe la operación en Rafah para ejercer presión militar sobre Hamas, con el fin de obtener la liberación de los rehenes y lograr los objetivos en la guerra. Al mismo tiempo, aquí va al mismo tiempo, por favor escúcheme, al mismo tiempo, aunque la propuesta del Hamas está lejos de los requisitos necesarios para Israel, enviaremos mañana una delegación de mediadores a Egipto para revisar la posibilidad de llegar a un acuerdo en condiciones aceptables para Israel. Me pregunto, ¿serán capaces de decirle al ejército sal una vez que entró a Rafah, después de tanta espera, de tanta demora, de tanta agonía, de tanta incertidumbre? Toman la decisión y aún por unanimidad, y ahora que está dentro le van a decir salga, en caso de que, entre comillas, les parezca interesante el acuerdo. Realmente prefiero no pronunciarme más sobre esto. Jamás, al ver lo que está sucediendo, escúcheme bien, atacó, disparó misiles contra la ciudad de Sderot, colindante a la Franja de Gaza. Felizmente no hay daños personales. Ahora quiero compartirles, por favor, qué es lo que pasó minutos antes que el ejército de Israel ingrese por tierra a Rafah. Quiero compartirles lo que hicieron los soldados en distintos sectores de la franja, apostados en grupos antes de entrar a Rafah. ¿Qué cosa? Hacer lo que ordena la bendita palabra de Dios. Orar y recibir la bendición de los Kohanim, de los sacerdotes, de los líderes religiosos del ejército. ואתה, הנה אויביך הם היו ומשנה
כן תתתן בשר החול ושפחת הבעליהם מלא פניהם קלון מבקשות שמך אדוני יבושו מבעלו עד היד ויחתרו ויורדו אחריי אנא אדוני הושיענה אנא אדוני הושיענה אנא אדוני יצליחנה אנא אדוני יצליחנה הבה לנו עזרת מקשר ושב תשועת אדם לאלוהים נעשה חיל והוא יבוש צרינו עם הנצח ינצח וכן יהי רצון ונאמר אמן. Así es. ¿Qué es lo que están diciendo? Dios los protegerá en su entrada y en su salida. Salmo 121. Y hará que vuestro enemigo caiga debajo de vuestros pies y digamos amén. ¿Qué fue lo que leyeron antes de ingresar a la Franja de Gaza? El pasaje descrito en el Salmo 18 que dice, verso 31, porque ¿quién es Dios sino uno, solo el Eterno? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi caminar, que mis pies hace como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó. Tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, los alcancé y no regresé a Israel. No salí de Gaza hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaran más. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea y has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me den las espaldas para que yo los destruya y destruya a los que me aborrecen. Clamaron ellos y no hubo quien los ayudara. Aún a ti, Señor, clamaron, pero no los escuchaste. Yo molí a mis enemigos como el polvo delante del viento y los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de contiendas del pueblo y me has hecho cabeza de las naciones. Esto fue lo que ellos leyeron en ese momento en el video que yo les mostré. Esto es para cumplir otro pasaje de la Biblia que tengo que compartirles y lo que siempre se hace en la guerra acá en Israel. Leer Deuteronomio 20, versículo 1 que dice, si al salir ustedes a combatir contra sus enemigos, ven que ellos cuentan con caballería y carros de guerra, con un ejército más numeroso que el de ustedes, no les tengan miedo, pues ustedes cuentan con el Señor su Dios, que los sacó de Egipto. Y cuando llegue la hora de la guerra, el Cohen, el sacerdote, se dirigirá al ejército y les dirá, escucha Israel, hoy van a pelear contra sus enemigos, lucharán contra ellos. No se desanimen ni les tengan miedo. No tiemblen ni se asusten, porque el Señor su Dios está con ustedes. Él luchará contra sus enemigos y a ustedes les dará la victoria. Esto es lo que sucedió antes, minutos antes que los tanques fueran abordados por nuestros soldados e ingresen raudamente hacia Rafah. Ante todo lo que estaba aconteciendo, el Hamas publicó un video que yo no puedo mostrar, no lo quiero hacer porque no le voy a dar propaganda a este grupo criminal, pero les puedo garantizar que en ese video el Hamas lanzó una amenaza contra Israel, que dice textualmente, si no se detienen en su operación militar en Rafah,
todos los secuestrados morirán. Bueno, pero yo quiero decirle algo al Hamás. Si ustedes matan a todos los rehenes, algo que ustedes no se imaginan acontecerá en Gaza. Se lo voy diciendo. Se lo voy diciendo. Es tal el pánico, no solo entre los miembros del Hamás y de la Yihad Islámica, que los habitantes de Gaza en las redes sociales están utilizando una frase que dice: los sionistas se han vuelto completamente locos, porque lo que están viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos, nunca lo imaginaron ni en su peor pesadilla. Lo que entró a Gaza es una multitud de leones furiosos. Por eso están diciendo eso. Los sionistas se han vuelto completamente locos. Y esa es la verdad. Estamos locos por destruir al Hamás y a la Yihad Islámica, y también a Hezbollah, y a cualquiera que los apoye. Así que mejor busquen dónde meterse, porque de esta no se van a salvar estos terroristas criminales del Hamás. Y les quiero decir algo a ellos. Les vamos a cobrar gota a gota toda la sangre que derramaron el 7 de octubre y desde ese día en adelante. Gota a gota de sangre se las vamos a cobrar. Y escuche bien, van a aprender ustedes, miserables, que nuestra sangre no es barata, ni mucho menos regalada. Les vamos a hacer pagar un precio, el más alto que puedan imaginar. Justo hoy, para desgracia de ustedes, por esas diosidencias, y vuelvo a la primera parte del mensaje de este noticiero, por esas no casualidades, sino diosidencias, no coincidencias, hoy el pueblo de Israel recuerda el mandamiento de Dios de lo lishkoach, no olvidar lo que Amalek hizo con nosotros cuando salimos de Egipto y lo que todos los antisemitas a lo largo de la historia nos hicieron. Es un mandamiento bíblico, no olvidar lo que nos hicieron. Por ende, no olvidaremos lo que ustedes hicieron el 7 de octubre y lo que hicieron desde hace años atrás contra nosotros. ¡Qué pena por ustedes! Justo en este día tenía que ser, cuando Dios mismo nos invitó a acordarnos del daño que nuestros enemigos nos hacen y hacerles pagar por ello. ¿Nos desafiaron? Pues aquí estamos. ¿Quisieron burlarse de nosotros? Pues aquí estamos. Les repito, pagarán cada gota de sangre al precio más alto que se puedan imaginar. En este mismo momento me informan, escuche bien, que Israel está bombardeando los túneles que están dentro de la zona de Rafah. Están lanzando bombas que penetran búnkers, bombas antibúnkers, cada una de 2,5 toneladas aproximadamente de explosivos, cada una. Israel está destruyendo cualquier posible conexión entre Rafah y Egipto. Los vamos a cercar. De esta no se van a librar. Quiera Dios que mañana Netanyahu y el gobierno no le den por ir a negociar. No es el momento. Lo digo claramente. Le recuerdo sus palabras a Netanyahu cuando llegó el día del 7 de octubre en la noche y él leyó el pasaje de Eclesiastés. No lo leyó, mencionó simplemente. Cuando él dijo, este es tiempo de guerra.
pues es tiempo de guerra. No le tenemos miedo a la guerra, le tenemos miedo a la falsa paz. A eso hay que tenerle miedo, a la guerra no. Dios nos va a entregar a nuestros enemigos y como dijo el rey David, los vamos a devorar como pan. Josué y Caleb, los dos dijeron esa frase, discúlpeme. Los devoraremos como a pan a los gigantes en la tierra prometida. Vamos a arrasar con estos que nunca debieron haber nacido. Mis queridos hermanos y amigos, este ha sido un noticiero rápido para que ustedes estén enterados de lo que está aconteciendo en Israel. Yo les pido encarecidamente, por favor, compartan estos videos para combatir la desinformación y el antisemitismo. Ayúdenme a llegar con esta información a cuantas personas quieran oírla. Agradezco a los pastores e iglesias evangélicas que están orando y ayunando por Israel. Muchísimas gracias de todo corazón. No olviden, por favor, buscarme en Telegram, en la aplicación Telegram, como David Diamond Conferencista. No se dejen engañar con cuentas falsas. David Diamond Conferencista, prácticamente 25,000 suscriptores. Información al minuto de lo que está pasando y de lo que acontezca. Les aseguro que estoy trabajando día entero, inclusive en las madrugadas, por hacerles llegar a ustedes la información. Y que quede claro que yo no cobro un centavo por esto. Hoy día mi profesora de hebreo me decía, David, veo que estás trabajando mucho, que te estás esforzando demasiado con esto. ¿Tú recibes alguna ayuda económica? ¿El gobierno te apoya? No. Y lo digo claramente con las manos limpias y mirándolos de frente. A mí nadie me paga por hacer esto. Nadie me da un centavo. Yo lo hago porque amo a Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, porque amo a mi pueblo y amo a este país y amo al pueblo del Señor y quiero que el pueblo del Señor conozca la verdad porque solo la verdad nos hace libres. Por eso estoy aquí, desde esta mi trinchera, así como nuestros hayalim, nuestros soldados están ahorita en tanques, aviones, helicópteros, a pie, combatiendo contra los terroristas. Aquí también hay otro soldado que está combatiendo en las redes sociales por decir lo que Israel piensa y siente, no lo que nuestros enemigos dicen de nosotros en los medios internacionales, envenenando a países enteros y sembrando el odio contra Israel como cizaña. Que quede claro, yo lo hago voluntariamente. Siguiente dato que quiero mencionar y que quede claro, por favor, a mí la ayuda que me dan es orando, para que Dios me dé las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia y los medios para transmitir lo que está pasando en Israel. No me pidan a mí que yo sea imparcial. No puedo ser imparcial cuando mi país está en riesgo, cuando mi gente sufre y mi gente muere. A mí no me puede pedir que yo vaya a ver un partido de fútbol de mi selección al estadio y yo sea neutral. Si hay un gol de mi equipo, pues lo gritaré con todo mi corazón. No me pidan a mí que grite el gol del enemigo o del visitante con el mismo sentimiento con el cual grito el gol de mi pasión, el gol de mi nación. Que quede claro, aquí no se puede ser imparcial. Yo estoy del lado de Israel, porque Israel defiende la vida, el Hamás adora la muerte. Y si ustedes desean apoyarme, hermanos evangélicos, amados siervos de Dios, nosotros tenemos el libro Jerusalén y la tierra prometida, donde explico todo lo que está pasando en el Medio Oriente y lo que acontecerá. El libro Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel, con el origen, la historia y las profecías del Oriente Medio. Lo escribí en el año 2006 y lo reedité en el 2012 y explico aquí todo lo que está pasando. Ayudan con eso. Y por favor, también les invito a suscribirse a nuestro canal de TikTok, ¿verdad? En la cuenta que tenemos ahí, David Diamond Conferencista. A su vez también a que por favor se suscriban a los canales de YouTube, a los 2 canales de YouTube. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, pero sobre todo que Dios bendiga a Israel y que entregue en manos de nuestros soldados a los terroristas. Y quiero pedirles un favor muy especial. Pastores evangélicos, hermanas y siervas de Dios, me dirijo a ustedes. La petición a favor de Israel es que Dios entregue en libertad, sanos, a nuestros hermanos y hermanas secuestrados. Que Dios haga algo
y que haga que nuestros soldados, aunque sea de tropezón, se encuentre con un túnel donde estén ellos y se los pueda rescatar con vida. La segunda petición a favor de Israel, escúchenme bien, tomen nota, hermanos, hermanas y suegras, pastores, siervos de Dios, hermanas, es que entregue vivos a los máximos líderes del Hamas que están en Gaza, para que sean ejecutados en Israel, previa sentencia legal, y que paguen por lo que han hecho, que sean traídos vivos a Israel, encontrados vivos y juzgados acá y condenados, como se hizo con Adolf Eichmann, el nazi que estaba refugiado en Argentina y fue traído por el Servicio de Inteligencia de Israel en la Operación Garibaldi y fue ejecutado en Israel por crímenes de guerra contra nuestro pueblo. Por favor, oren también por la vida de nuestros soldados que están arriesgándose por la defensa de nuestra patria y también por el pueblo de Israel. Que Dios dé dirección, sabiduría al pueblo. Si el Señor no vela la ciudad, en vano cuida la policía, dice el Salmo. Si el Señor no vela la ciudad, en vano cuida la guardia. Que Dios guarde a Israel, como dice el Salmo 121. Hermanos, hermanas, amigos, por favor, no dejen de orar por nosotros. Hezbollah nos va a atacar, probablemente hoy o mañana de una manera abierta y total, y más aún si es de que no llegan a cualquier posible acuerdo, porque les repito, el Biden está buscando apoyo de mismo Irán. Imagínense, Dios los cría y estos demonios se juntan. Mis hermanos, por favor, no dejen de orar por nosotros, por nuestras vidas. Y les recomiendo el excelente libro, no me lo ha pedido, pero lo hago de corazón porque sé que es bueno, el libro de mi amigo Gabriel Ventasgal. 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí. No se puede perder este libro, sí lo puede pedir por Amazon, el de Gabriel Ventasgal. Dios bendiga sus vidas. Hasta pronto. Cualquier momento emitiré videos en base a lo que vaya aconteciendo. Pero por favor, compártalos. Te pido, por favor, hermano, hermana, amigo, comparte estos videos. Si amas a Israel, compártelos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231 33 203. Celular 00-593 984 64 24 42.